Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de YouTube de Mundo Opositor. Hoy os vamos a hablar de un tema que os preocupa, un tema que en realidad nos preocupa a todos, porque ¿a quién no le preocupa el tiempo? Ese tiempo que se nos va, esas horas que pasan, esos días que necesitamos que duren 48 horas en vez de 24, y esa gran pregunta que tenéis muchos de vosotros: ¿cuánto tiempo necesito para poder sacarme una plaza? ¿Cuánto tiempo necesito para poder ser funcionario? Deciros que este tema es pues muy abierto, aquí entran muchas oposiciones, muchos factores, no todos dependen de nosotros, pero por eso mismo vamos a profundizar en esta cuestión. En este vídeo vamos a intentar darte una respuesta. Hay muchas razones para opositar, una de ellas es el sueldo, y es que según un estudio muy reciente del Banco de España, los salarios en el empleo público son un 24% más elevados que en el empleo privado. Una diferencia salarial, brecha más bien, que triplica la media europea. En Europa no hay tanta diferencia entre el empleo público y el empleo privado. De hecho, por ejemplo, en países como Francia, en el empleo privado se percibe un salario un 3% mayor que en el empleo público. Además de los salarios, hay otras razones para opositar, como también es la estabilidad, porque muchas veces nos encontramos que es muy complicado tener un contrato estable en el empleo privado. Eso también es verdad que nos impide, por ejemplo, o nos pone más dificultades a la hora de pedir una hipoteca, además de la incertidumbre que nos genera para poder realizar planes a futuro. También, por ejemplo, pues el horario. Es cierto que hay mucha precariedad en el empleo privado, también, por ejemplo, en sectores como pueden ser los de la hostelería, mientras que en el empleo público hay muchísimos trabajos con horario de mañana, y cuando no es así está muy bien compensado. Luego también tenemos el tema de la conciliación, que también enlaza con lo anterior, con lo de que está muy bien compensado en el caso de que trabajemos un festivo o los sábados, los domingos, o en turnos de noche, como puede ocurrir, por ejemplo, en sanidad en algún hospital, pero siempre está muy bien compensado. Entonces, claro, las condiciones en general son mucho mejores en el empleo público, ya no solo en lo que se refiere a los salarios, porque claro, imagínate, si estás percibiendo un salario muy alto pero luego trabajas 13 horas al día, pues bueno, también hay que mirar un poco prioridades, pero es que en el empleo público tienes un salario mayor que en el empleo privado, y además también tienes pues mucho más tiempo libre y muchas más facilidades para poder conciliar tu vida. Por todas estas razones se nos pone ante nosotros un escenario en el que opositar está de moda, opositar es tendencia, opositar digamos que se lleva esta temporada, y la gran pregunta es esa, es ¿cuánto tiempo pasa para que yo pueda obtener una plaza desde que me pongo a estudiar? Esto depende de muchos factores, esto no hay una regla para todo que te pueda decir pues mira, en 5 meses vas a ser funcionario. No te podemos decir eso así tal cual, pero sí que hemos seleccionado alguna oposición que te podrías sacar en X tiempo. Vamos a ver todo y los motivos. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta el organismo al que vamos a opositar. Si yo voy a opositar a un organismo, por ejemplo, un ayuntamiento o una diputación, las diputaciones, los ayuntamientos tardan más en convocar que, por ejemplo, el Estado. A lo mejor convocan cada 2-3 años. Entonces, claro, esto tengo que tenerlo en cuenta, porque si yo ahora me pongo a opositar para el ayuntamiento de mi pueblo y resulta que acaba de convocar, que se acaban de examinar y todo, a lo mejor ya no convoca hasta dentro de 3 años. Entonces, claro, no te puedo decir que te vas a sacar la plaza en 12 meses, porque es que primero, hasta que no sea la convocatoria, abra el plazo y demás, no te vas a poder inscribir. También tenemos que tener en cuenta tu implicación, porque un organismo puede ser muy regular, convocar todos los años, que haya muchas convocatorias. Por ejemplo, Mossos d'Esquadra en Cataluña está publicando 2 convocatorias al año. O sea, es el otro extremo de la balanza, ¿no? Pero claro, si yo ahora no le dedico tiempo a prepararme y a estudiar, pues eso ya sí que depende de mí. Entonces tenemos que tener en cuenta todo.
El estado, como te decía, pues es muy regular porque convoca todos los años. Entonces, para poder decirte un plazo, porque entiendo que si ves este vídeo tienes ahí el gusanillo de opositar, a lo mejor no te has decidido, bueno, pues nosotros ahora mismo nos vamos a quedar con el estado porque el estado sí que es muy regular, como te decía. Entonces, claro, esto nos va a ayudar a organizarnos. Como publica su oferta de empleo público todos los años y luego en base a esta convoca, bueno, pues ya sé que sí o sí voy a tener convocatoria. Si hay alguna excepción, como ocurrió en 2023, luego inmediatamente eso no lo van a demorar mucho, inmediatamente se va a convocar. Vamos a quedarnos además con auxiliar administrativo. ¿Por qué? Porque es un temario muy asequible que gira en torno a 20 temas. ¿Por qué? Porque es el grupo C2, nos están pidiendo el graduado en educación secundaria obligatoria y por tanto no nos van a pedir un nivel muy alto, ni de temario, ni de estudios, ni es el grupo C2. Entonces, claro, al elegir un temario de 20 temas que es más asequible, pues ya estoy reduciendo los tiempos. Al elegir el Estado, que es un organismo muy regular, pues también estoy jugando con los tiempos. Dicho esto, vamos a quedarnos con las oposiciones del Estado como referencia, ¿vale? No hay oposiciones mejores ni peores, en este caso estamos hablando de tiempo, porque estas oposiciones, auxiliar administrativo del Estado, sí que podríamos sacarlas en 10 meses, por ejemplo. Nosotros en mundopositor.info tenemos una sección aprobados y ahí podéis ver muchísimos casos de opositores que hemos entrevistado y que han conseguido sacar su plaza para las oposiciones del Estado. Tenéis varios ejemplos y veréis que es más o menos, bueno, pues ese intervalo de tiempo. Hay gente que ha tardado 9 meses también, por ejemplo. También tenemos un artículo en el que tratamos las oposiciones más fáciles de aprobar. En ellas hablamos de auxiliar administrativo, como no puede ser de otra manera, y es precisamente por todo lo que hemos explicado. Y además también, por último, me gustaría recordarte que tenemos otro artículo sobre opositar con estrategia. Y es lo que te decía antes, no hay una oposición mejor o peor. Hay oposiciones que se adaptan a ti mejor que otras, pero no porque sean mejores esas en sí, ya depende de lo que nosotros podamos invertir, porque también, por ejemplo, hay oposiciones con el temario más escaso. A lo mejor tú no tienes prisa en sacarte la oposición y tampoco tienes mucho tiempo. Bueno, pues a lo mejor te puede interesar peón de tu ayuntamiento, y cuando se convoque ya nos inscribimos, ya nos preparamos, porque eso sí que son temas muy escasos. Hay gente que le ha ocurrido, se ha sacado la plaza y muy contenta, y luego promocionado, porque luego en la administración tú puedes ascender. Así que ya sabéis, si tenéis alguna duda, alguna consulta pues más personalizada, pues nosotros os atendemos en el servicio de orientación de Mundo Opositor. También recordaros que le deis like a este vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis a nuestra página web a mundopositor.info. Es algo totalmente gratuito, no os vamos a pedir dinero por ello. Y también deciros que si lo hacéis os vamos a hacer un regalo muy especial, porque estamos regalando la guía del opositor solo por suscribiros. Así que sin más, nosotros te vamos a ver en el siguiente vídeo.